Presentamos Enfoque Bíblico con el pastor Domingo Guzmán. Hola amigos, qué privilegio nuevamente encontrarnos para una nueva entrega de Enfoque Bíblico y en esta oportunidad arribando ya a la lección número 5 de este tercer trimestre del 2022, titulada Calor Extremo, en el marco del estudio de este trimestre que es En el crisol con Cristo, el fuego refinador. Acompáñenme por favor en esta introducción resumen a esta importante lección en la que vamos a aprender aspectos muy relevantes relacionados con las pruebas y la manera en la que Dios nos introduce en ellas con el propósito de que le conozcamos más profundamente. Siga en Enfoque Bíblico. Es un alto privilegio estar nuevamente con ustedes en esta lección número 5, Calor Extremo. Interesante el estudio para esta semana en el que nos vamos a introducir de una forma especial en aspectos que tienen que ver con el conocimiento de Dios. Fíjese qué interesante la lección para esta semana. Vamos a darnos cuenta el riesgo, por así decirlo, que Dios corre al permitir ciertas pruebas que pudieran darnos a nosotros una idea distorsionada de Dios en cuanto a su carácter y lo que Él está permitiendo en nuestra vida. Sin embargo, la intención es ayudarnos a entender y a tener mayor confianza en el poder que Él tiene y la manifestación de su amor de diversas maneras. Durante esta semana estamos analizando el texto que está en Isaías capítulo 53 y versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Un texto bien interesante de Isaías capítulo 53, versículo número 10. Hay una historia en la introducción relacionada con el gran escritor y pensador cristiano C.S. Lewis y quisiera compartirla con ustedes. Mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, este escritor cristiano, Lewis, escribió: no es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo Dios no existe, sino, pues así es Dios en realidad. Fíjese qué interesante las ideas que plasma aquí Lewis. Es importante que nosotros podamos asimilar correctamente a Dios desde la manera en que Él quiere revelarse a nosotros y que no midamos a Dios desde la perspectiva de la realidad nuestra acá en la tierra, porque muy probablemente podamos tener una idea distorsionada de Dios si creemos que las cosas que nos ocurren para que nos sintamos mal. La realidad es que Dios de una u otra forma nos está preparando para una relación que será mucho más duradera. Y durante esta semana vamos a estar mirando historias que nos pondrán en ese contexto de una forma particular. Por ejemplo, la historia de Abraham será analizada en el aspecto particular del momento en el que Dios le pide a este padre de un solo hijo, en el cual se suponía estaban cifradas todas las esperanzas para su descendencia, y la orden de un Dios que le dice a este padre que debe sacrificar a ese único hijo, el cual le ha sido prometido por ese mismo Dios de que sería en él en que recibiría una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Y sin embargo la voz de Dios aparece ahora pidiéndole que sacrifique a ese hijo. Una incongruencia muy clara desde el punto de vista humano. Sin embargo, Abraham tuvo la fe suficiente para creerle a Dios, ir y presentar a su hijo como sacrificio, y solo hasta el último momento recibió la orden de no realizarlo. Interesante esta parte. Vamos a estar mirando una también
ilustración interesantísima que Dios a través del profeta Oseas, y ya no solamente como escrito, sino en la vida práctica, nos deja a nosotros. Oseas se casa con una prostituta y ésta le es infiel varias veces, y Dios ordena al profeta ir a buscar a su esposa y restituirle su posición de esposa, y no solamente eso, sino amarla. Y este punto hace que tanto Oseas como nosotros hoy día podamos comprender que de la misma manera Dios, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nosotros ser personas rebeldes y pueblos rebeldes, Dios nos sigue amando. Es un punto muy interesante el que vamos a estar mirando. También vamos a ver otra historia importante, la historia de Job, una historia llena de significación para nosotros, y asombroso el hecho de que el mismo Job, que es el protagonista de la historia, no tenía idea de todo lo que iba a padecer y de que él era el centro de la historia en un escenario que ni siquiera se estaba presentando acá en la tierra, sino en el mismo trono del universo. Y por último, vamos a estar mirando cómo sobrevivir gracias a la esperanza y calor extremo. Hasta ahora, en este trimestre, pues hemos considerado muchos ejemplos de los crisoles que Dios usa para purificar nuestra vida y para hacernos más semejantes a Cristo. Esos crisoles buscan que nosotros tengamos experiencias particulares que puedan ayudar a otros en su convivir acá en la tierra, y sobre todo en la experiencia de transmitir el amor que ha tenido de Dios hacia los demás que también lo necesitan. Va a ser una semana bien interesante, así que le invito para que usted mismo profundice en cada uno de estos conceptos que nos presenta esta lección Calor Extremo. Siempre es un privilegio para este servidor poder compartir con ustedes estas introducciones, resúmenes, ¿no?, de la lección, que pueda servirle para que usted se sienta motivado a profundizar un poco más en el estudio de la palabra de Dios. Les invito a que nos acompañen siempre en nuestras redes sociales, que vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba, que también pueda seguirnos a través de nuestros diversos canales sociales, tanto de Instagram, @Pastor Guzmán, y Twitter, @Pastor Guzmán, y que también nos pueda escribir al correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com. Muchas gracias. Esto ha sido una lección más de Enfoque Bíblico. Hemos presentado Enfoque Bíblico. Hasta la próxima.